evitar el contacto con la saliva o del paciente, bueno, del enfermo, y evitar, que haya un contacto con pacientes con inmunodeficiencias, que hayan tenido un trasplante recientemente o con mujeres embarazadas. Y otra cosa importante es no donar sangre, durante mínimo 6 meses después del inicio de la infección. Y bueno, todavía no hay una vacuna eficaz y segura frente al virus de Epstein-Barr. En la siguiente. Bueno, ahora vamos a pasar a la infección por citomegalovirus. La siguiente, gracias. La infección por citomegalovirus en la edad pediátrica es una infección que es producida por un virus de DNA que puede causar desde sintomatología leve hasta grave y en los casos de que los pacientes estén sanos, pues puede llevarlos a la muerte. El citomegalovirus pertenece a la subfamilia beta herpes viridae. El virus de Epstein-Barr pertenece al gamma herpes viridae y a diferencia del citomegalovirus al beta herpes viridae. Y vaya, lo más frecuente es que cause una infección asintomática y que por otro lado permanezca latente durante toda la vida. Sin embargo, cuando se trata de una primoinfección o de una reactivación que cause enfermedad, que cause manifestaciones clínicas, su gravedad va a depender del estado inmunológico del paciente, es decir, de qué tanta capacidad de respuesta tenga el paciente ante el virus. También se encuentra una definición de síndrome de infección congénita por citomegalovirus, la cual ocurre durante las primeras 3 semanas de vida en presencia de manifestaciones clínicas. Y como puntos clave tenemos que la infección por citomegalovirus es la principal causa de infección vírica congénita. También es la primera causa infecciosa de sordera neurosensorial y ya constituye una causa frecuente de error psicomotor. La siguiente. La infección por citomegalovirus tiene una distribución mundial, cosmopolita, donde el 90% de la población presenta anticuerpos contra este virus y va a ser más común esto en lugares con nivel socioeconómico bajo, cuando existan condiciones de hacinamiento o en aquellos con conductas sexuales promiscuas. La infección se presenta en el 50% de los adultos y en el 0.5 al 5% de los recién nacidos. Y el virus permanece en el organismo durante toda la vida. Se tiene que en México la prevalencia de citomegalovirus en mujeres en edad reproductiva es aproximadamente del 58%, constituyen un número importante, las cuales pueden adquirir la infección mediante 3 mecanismos. Las mamás. La infección primaria, que es cuando el virus la va a infectar directamente, por infección endógena, que es cuando una paciente seropositiva, es decir, que ya presenta anticuerpos, pues se reactiva el virus. O por infección exógena, que es cuando una paciente seropositiva adquiere una cepa diferente al virus, es decir, que tiene una infección activa por una cepa diferente. Entonces, estando la mamá ya infectada, el bebé puede adquirir el virus en 3 momentos. Durante su estancia intrauterina, que se debe más que nada a la infección activa materna y que puede haber o que puede ocasionar transmisión transplacentaria, lo cual sucede en el 50% de las mamás. La infección perinatal, que esta sucede por secreciones infectadas, ya sea en el canal de parto o a través de la leche materna, en caso de que la mamá presente una nueva infección activa con producción de viremias, es decir, que en su sangre todavía exista el virus y la transmita a través de la leche materna o del canal de parto. Y pues también después del periodo neonatal, cuando se adquiere por contacto con líquidos biológicos o con tejidos infectados, que haya contacto con saliva, actividad sexual o también a través de transfusiones y trasplantes. Ahora, en cuanto a los niños, se tiene que del 10 al 20% adquieren la infección durante el primer año de vida.
Esto ocurre principalmente en guarderías o en el hogar. Y cuando un niño infectado introduce el citomegalovirus a su hogar, aproximadamente el 50% de los que viven con él van a experimentar una seroconversión en los primeros 6 meses. La siguiente, Ali, por favor. En cuanto a los datos que se tienen sobre la primoinfección por citomegalovirus durante el embarazo, pues se tiene que ocurre entre el 1 al 4% de las gestantes seronegativas, que que solo el 40% de los fetos se infecta en estos casos y que solamente un 10% va a presentar síntomas al nacimiento. Es decir, que el otro 90% van a ser asintomáticos. Pero bueno, de este 10% de los recién nacidos sintomáticos, aproximadamente el 20% fallecen y del resto, aproximadamente el 90% más o menos, va a desarrollar secuelas, como pueden ser secuelas neurológicas, secuelas auditivas o en otras localizaciones también en los primeros años de vida. Un ejemplo de esto, pues como les mencioné anteriormente, puede ser la sordera neurosensorial. La siguiente. Ahora, tenemos factores de riesgo para las embarazadas, que también pueden aumentar la posibilidad de infección de sus bebés, y factores de riesgo para los niños. En cuanto al factor de riesgo más importante para la infección materna durante el embarazo es la exposición frecuente y prolongada a los niños pequeños. ¿Por qué? Porque los niños menores de 2 años, sobre todo, excretan el virus por orina y saliva durante un aproximado de 24 meses, lo que supone un peligro para la mamá. Y vaya, esta exposición es más frecuente en el hogar y en guarderías, por lo que en estas mujeres que trabajan en guarderías o que están en contacto frecuente con un niño menor a 2 años, pues tienen mayor riesgo de que su bebé desarrolle infección congénita sintomática por citomegalovirus. También aquellas embarazadas que estén inmunocomprometidas, por ejemplo, en casos de VIH, cáncer o otras enfermedades, además de que son más propensas a infección activa, aumentan el riesgo de transmitir el citomegalovirus al feto durante la gestación. Otro factor de riesgo es la presencia precoz del virus en la leche materna, que va a agrupar los siguientes 2 puntos de los que les voy a hablar. Esto especialmente durante la primera semana de vida, la presencia de DNA láctea elevada a las 4 semanas posparto, donde los recién nacidos pues, más inmaduros pueden tener infecciones más tempranas y pueden cursar la enfermedad de una manera más grave. Así como también la excreción viral prolongada a través de la leche materna. Todos estos 3 últimos puntos están relacionados. Y en cuanto a los factores de riesgo del niño, se tienen las transfusiones sanguíneas, pues el riesgo será mayor en cuanto más donantes sean los que donen sangre, y en cuanto más unidades reciban. También en aquellos niños inmunocomprometidos, en los niños prematuros, siendo mayor el riesgo en los que estén muy bajos de peso al nacer. Y pues vaya, en ellos hay más riesgo, hay más probabilidades de que desarrollen complicaciones. Y otros factores de riesgo son sepsis por otros microorganismos, que leí que esto va a estar más que nada relacionado con la ineficaz respuesta inmunitaria, que esté débil, donde pueden desarrollar viremias altas y también la ventilación mecánica prolongada, así como la estancia prolongada en la unidad de cuidados intensivos. La siguiente, por favor. Y bueno, ahora les voy a hablar acerca de la etiología. Como pues el nombre lo dice, la infección por citomegalovirus está dada por el citomegalovirus. Este se aisló por primera vez en 1956. Taxonómicamente pertenece a la familia Herpesviridae, de su familia Petaherpesvirinae, de género citomegalovirus, especie herpesvirus humano. La estructura del virión se compone de dentro hacia afuera de la nucleocápside con el ADN de doble cadena lineal contenido dentro de una cápside proteínica compuesta por 162 capsómeros dispuestos en una matriz típica icosapentaédrica.
otra capa proteica denominada tegumento, que contiene fosfoproteínas, y una envoltura lipídica en la que se insertan glucoproteínas virales que actúan como mediadores de la entrada del virus a la célula hospedadora. En cuanto a la fisiopatología, el citomegalovirus es un microorganismo patógeno humano habitual que infecta un 0.5 a 2.5 más o menos de los recién nacidos y aproximadamente a un 40% de las mujeres que acuden a un centro especializado en enfermedades de transmisión sexual. Se trata de la causa vírica más frecuente de anomalías congénitas, a pesar de que habitualmente origina una enfermedad leve o asintomática en los niños y en los adultos. Em, el citomegalovirus pertenece, como ya mencioné, a la subfamilia Herpesviridae y se considera un patógeno linfótropo. Em, Este se replica solamente en células humanas. Los fibroblastos, las células epiteliales, los macrófagos y otras células toleran la replicación del citomegalovirus y establece una infección latente en linfocitos mononucleares, células del estroma de la médula ósea y otras células. La patogenia del citomegalovirus es similar en muchos aspectos a la de otros virus herpes, pues este es un parásito de enorme eficacia que establece con facilidad infecciones persistentes y latentes en lugar de una infección lítica amplia. Una carga viral elevada se ha relacionado con un mayor riesgo en todo tipo de pacientes. Por el contrario, la infección primaria es factor de riesgo para el desarrollo de la infección por citomegalovirus en el embarazo y en pacientes con trasplante de órgano sólido. Las vías de entrada para el citomegalovirus suelen ser el epitelio genitourinario, el tracto digestivo superior y el tracto respiratorio, aunque en el feto el virus entra por vía hematógena. Una vez que el virus entra en la célula por fusión de membranas, se libera la nucleocápside y las proteínas del tegumento y tiene lugar el transporte de la nucleocápside hacia el núcleo, donde se produce entonces la liberación del ADN viral. Em, para esto, la expresión genómica del citomegalovirus se lleva a cabo en una cascada de 3 fases. En primer lugar, se presentan los genes alfa, que se originan los primeros ARN mensajeros, en cuya síntesis parece intervenir la ARN polimerasa celulares. En esta primera fase se sintetizan las proteínas alfa que conducen al virus al ciclo lítico, con actividad fundamentalmente reguladora de la replicación y la transcripción de los genes de la segunda fase que codifican para las proteínas beta, cuya función enzimática reguladora de la replicación del ADN y expresión final de los genes de la tercera fase, que entonces codifican para las proteínas gamma. Estas son las proteínas estructurales del virión, entre las cuales se encuentran las glucoproteínas de la envuelta, principales implicadas en la producción de anticuerpos neutralizantes, las proteínas de la cápside y las proteínas del tegumento. Algunas fosfoproteínas, entre las que destacan la 65, y, y es la principal diana para la producción de anticuerpos monoclonales usado en pruebas diagnósticas. El citomegalovirus suele asociarse a células y se disemina por el organismo a través de células infectadas, en especial los linfocitos y los leucocitos. La inmunidad celular para esto va a ser esencial para eliminar y controlar el crecimiento excesivo de la infección por citomegalovirus. Sin embargo, este virus dispone de varios mecanismos para eludir la respuesta inmunitaria. La infección por este patógeno vírico altera la función de los linfocitos y los leucocitos. Además, impide la presentación de antígenos tanto a los linfocitos T citotóxicos como a los linfocitos TCD4 al inhibir la expresión de las moléculas del complejo de tipo 1 en la superficie celular.
Una proteína vírica impide, al mismo tiempo, el ataque de las células infectadas por citomegalovirus por parte de los linfocitos T citotóxicos naturales. Y también cabe mencionar que las principales dianas de los linfocitos T, CD8 y CD4 son proteínas virales, que son la 65 y la proteína IE1. En la infección latente no se va a producir una nueva progenie del virus, ya que algunos genes están reprimidos precisamente para evadir la respuesta inmune. Pero periódicamente el citomegalovirus puede reactivarse y producir un nuevo ciclo lítico. Eh, para esto, el virus se reactiva como consecuencia de un estado de inmunodepresión, como por ejemplo con la administración de corticoides o en la infección por VIH. Y también se menciona que posiblemente por estimulaciones halogénicas. Bueno, entonces, tanto la inmunidad humoral como la celular y las células natural killer están implicadas en el control de la infección. Mientras que la inmunidad humoral parece prevenir la progresión, eh, ya que reduce el grado de la replicación viral, la mayor gravedad parece relacionarse con la afectación severa en la inmunidad celular. La infección por citomegalovirus induce la formación de anticuerpos específicos, inmunoglobulina M, A y G, que aparecen casi a la vez que la excreción del virus por saliva y orina. Los anticuerpos de tipo inmunoglobulina M pueden persistir durante 2 a 8 meses en situaciones normales, mientras que los A pueden ser detectables hasta un año después. En pacientes que están inmunodeprimidos, la producción de inmunoglobulina M no puede darse en valores detectables y los anticuerpos de inmunoglobulina G también aparecen pronto tras la primera infección, durante la que incrementa su título, luego declinando y habitualmente perdurando de por vida. Los anticuerpos inmunoglobulina G neutralizantes se dirigen fundamentalmente frente a las glucoproteínas de envoltura B y H. Y en la mujer gestante, la presencia de inmunoglobulina G previa al embarazo se correlaciona con un menor riesgo de transmisión al feto. Y bueno, ya pasando con el cuadro clínico, depende de, bueno, encontré que depende del paciente y de, pues sí, del síndromes asociados. Entre estos están, por ejemplo, la mononucleosis infecciosa, que aunque generalmente la infección primaria por citomegalovirus puede ser asintomática, sobre todo en el periodo perinatal, la mononucleosis es el principal síndrome asociado a esta, constituyendo el 50% de las mononucleosis con prueba negativa a anticuerpos por el virus de Epstein-Barr y el 8% del total de mononucleosis. Característicamente, la mononucleosis por citomegalovirus cursa con un menor grado de tonsilitis, de linfadenopatía y de faringitis que la producida por el virus de Epstein-Barr. Y los signos y síntomas que se dan en la mayoría de los pacientes son fiebre, elevación discreta de transaminasas y linfocitosis con linfocitos atípicos. Luego tenemos la infección congénita. En esta, el citomegalovirus es la causa más frecuente de infección congénita en los países desarrollados, con una prevalencia en torno al 0.6%. La inmunidad natural materna va a proporcionar una protección del 69% frente a una infección congénita. De los niños infectados congénitamente, aproximadamente un 10%, como les había mencionado mi compañera, va a presentar una infección sintomática. Y las manifestaciones clínicas van desde el crecimiento retardado intrauterino, hepatoesplenomegalia, corioretinitis, trombocitopenia, encefalitis y microcefalia. La presencia de calcificaciones periventriculares es un hallazgo típico en las pruebas de imagen en los casos graves.
y algunos están tan gravemente afectados al nacimiento que, como les había mencionado mi compañera, mueren. Los sobrevivientes, por decirlo así, que presentan microcefalia o alteraciones del sistema nervioso central, tienen un elevado riesgo de desarrollar graves secuelas neurológicas, déficit cognitivos y motores y afectación visual y auditiva. Recién nacidos asintomáticos tienen obviamente mejor pronóstico y la mortalidad es prácticamente nula, aunque también pueden desarrollar secuelas a largo plazo. Alrededor del 13% tendrá afectación de la función auditiva, aunque esta fuese normal en el momento del nacimiento. Y pues esta es la secuela más frecuente en infección congénita y se estima que es la causa principal de sordera no hereditaria. Em, Luego están los pacientes inmunodeprimidos. En este grupo de pacientes se puede dar tanto infecciones primarias como recurrencias. La gravedad de la infección por citomegalovirus en inmunodeprimidos está directamente relacionado con el grado de inmunosupresión. Entonces, los pacientes con recuento muy bajo de linfocitos CD4 presentan cuadros mucho más graves. Lo más frecuente es que presenten solo fiebre, que se resuelve en pocos días, pero cuando esta va acompañada de leucopenia y viremia, se le conoce como síndrome por citomegalovirus. El espectro de las patologías graves por citomegalovirus varía en función del tipo de paciente y entonces tenemos que la neumonitis, por ejemplo, se da principalmente en pacientes con trasplante de progenitores hematopoyéticos, la retinitis y la encelopatía en pacientes con VIH y la fiebre, ya sea con o sin hepatitis, en pacientes con trasplante de órgano sólido. Luego tenemos los pacientes con trasplante de órgano sólido. Dice que el estatus serológico antes del trasplante permite identificar a la población con un mayor riesgo de desarrollar la enfermedad por citomegalovirus. Em, el citomegalovirus es la causa más frecuente de enfermedad viral en pacientes con trasplante de órgano sólido durante los 6 primeros meses post-trasplante, periodo en el que se alcanza la mayor incidencia. Y las manifestaciones clínicas más frecuentes son fiebre, malestar, artralgias, leucopenia y exantema macular. Y algunos pacientes desarrollan enfermedades graves como neumonitis, úlceras gastrointestinales e insuficiencia hepática. Y ya por último tenemos a los pacientes con VIH. En esta encontré que el citomegalovirus puede estimular la replicación del VIH cuando este está en forma de provirus y el citomegalovirus no se está replicando. Ambos virus frecuentemente infectan el mismo órgano e incluso la misma célula, y la clínica más frecuente en este grupo de pacientes es la retinitis, seguida de esofagitis y colitis. Encontré también que cargas virales elevadas de citomegalovirus se correlacionan con una progresión más rápida de la infección, ya sea de VIH a SIDA o de SIDA a muerte. La viremia por citomegalovirus positiva ha demostrado ser un factor predictor del riesgo de retinitis, y una viremia positiva con recuentos bajos del linfocito CD4 se asocia a una mayor mortalidad independientemente de la carga viral del VIH. Em, entonces, en casi todos los casos el citomegalovirus se replica y disemina sin originar sintomatología alguna. La activación y replicación de este virus promueve su diseminación, en riñón y en glándulas secretoras, promueve su diseminación a través de la orina y de las secreciones corporales. Y el citomegalovirus se puede aislar, les recuerdo, de orina, sangre, lavados faringeos, saliva, lágrimas, leche materna, semen, heces, líquido amniótico, secreciones vaginales y cervicales, y de tejidos obtenidos para trasplantes.
Y bueno, ya a continuación les puse aquí unas tablas estas tablas las saqué de unas guías a mí y me parecen bastante resumidas e interesantes. En la primera nos muestra algunos de los tejidos con ciertas alteraciones en niños y adultos y en pacientes inmunodeprimidos. Y la segunda tabla nos muestra fuentes de infección de citomegalovirus, ya sea en recién nacidos, lactantes o niños o adultos. ¿Hasta aquí quedó alguna duda? Creo que Que no. 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 Ok. Bueno, ahora pasamos con el diagnóstico. El diagnóstico de la infección fetal se debe realizar mediante la amniocentesis a partir de la semana 21 de gestación. Em, y bueno, a partir de esta amniocentesis pues, se va a realizar una PCR. También es importante realizar un ultrasonido obstétrico, ya que en las infecciones por citomegalovirus que se presentan en el primer trimestre, estas tienen mayor gravedad y bueno, los hallazgos que indican infección congénita son oligohidramnios o al contrario polidramnios, también un retraso del crecimiento intrauterino, calcificaciones intrahepáticas, hepatoesplenomegalia, microcefalia y calcificaciones intracraneales. El diagnóstico para citomegalovirus en el recién nacido se establece mediante la detección del virus en orina, en cultivo y por PCR. Este último método es el más utilizado debido a que es muy rápido. Em, el diagnóstico, bueno, estas pruebas se deben realizar en hijos de madres con primoinfección demostrada durante el embarazo, a los niños con infección demostrada o las alteraciones que les mencioné anteriormente en el ultrasonido y ante la presencia de signos clínicos. La siguiente, por favor. Para los demás, para el resto de los pacientes, pues se debe hacer una historia clínica completa, ya que esta, pues, es la base para un diagnóstico. Y bueno, también se pueden hacer otras pruebas de laboratorio como la biometría hemática. Em, Al igual que en la mononucleosis infecciosa, se va a presentar un aumento en el número de los linfocitos. Este aumento ocurre en aproximadamente 70% de los pacientes. Em, Estos linfocitos alcanzan su nivel más elevado entre la segunda y la tercera semana. También se ha visto o se ha descrito la disminución de los granulocitos y la trombocitopenia. Esta está presente en un 12 a un 15% de los casos. En el perfil hepático también vamos a observar una elevación de las transaminasas hepáticas, de la fosfatasa alcalina, la lactato deshidrogenasa y en este caso también va a haber una elevación de las bilirrubinas. Esta elevación va a ser de 2 o 3 veces de los valores normales. En cuanto al diagnóstico como tal del citomegalovirus, se puede hacer por dos vías, una directa o una indirecta. La indirecta es la detección de anticuerpos no heterófilos. Esto se realiza por medio de eritrocitos, se ponen en contacto y
pues no debe haber ninguna aglutinación, al contrario de la mononucleosis infecciosa. En los anticuerpos, pues va a haber presencia de inmunoglobulina M. Esta se va a elevar a partir de la séptima del séptimo al 12º día de infección, y estos tienden a descender, aunque en algunos casos se pueden mantener elevados hasta por un año. La inmunoglobulina G alcanza su pico máximo entre la 4ª y la 6ª semana después de la infección primaria y generalmente persiste de por vida, pero en concentraciones bajas. La otra vía, que es la vía directa, bueno, esta consiste en el aislamiento del virus o su genoma. Y bueno, se puede hacer por PCR en muestras adecuadas, ya sea biopsia, sangre o lavado broncoalveolar. La PCR es una prueba muy sensible y presenta la ventaja de que permite cuantificar el número de copias, por lo que es de utilidad para el diagnóstico y la monitorización de pacientes inmunodeprimidos. En el caso de que en las muestras de tejido pueden haber cambios histológicos que produce el citomegalovirus. Y bueno, el principal cambio es que hay unas inclusiones intranucleares en ojo de lechuza. Como podemos ver en la imagen, se observan pues 2 y sí se ven como ojos de búho o de lechuza. La siguiente, por favor. El tratamiento. Bueno, en recién nacidos, va a haber tratamiento antiviral en caso de que el recién nacido tenga infección congénita sintomática con afectación del sistema nervioso central. El fármaco de elección es el ganciclovir a dosis de 12 miligramos por kilo por día por vía intravenosa. Esta se divide en 2 dosis y la duración de este tratamiento debe ser de 2 semanas, pero se debe evaluar la respuesta clínica. En caso de que haya neutropenia grave secundaria a la administración del ganciclovir, se recomienda utilizar un factor estimulante de colonias de granulocitos y la suspensión temporal de tratamiento. Debido a esto, se recomienda que se haga una biometría hemática cada semana, pues para ver cómo están los niveles. Y también se da el valganciclovir en dosis de 32 miligramos por kilo por día, dividida en 2 dosis por vía oral. Su uso es para la continuación y mantenimiento del tratamiento inicial con ganciclovir. Y bueno, se da en enfermedad leve y en profilaxis en inmunocomprometidos. La siguiente, por favor. Gracias. El tratamiento de la infección postnatal se basa en la administración de ganciclovir. Igual que en el tratamiento anterior, la dosis va a ser de 12 miligramos por kilo por día por vía intravenosa, dividido en 2 dosis, y va a ser durante 6 semanas. En la duración del tratamiento en lactantes menores de 6 meses debe ir de un mínimo de 6 semanas a un máximo de 6 meses. Y esto tiene la finalidad de preservar la función auditiva porque, bueno, como lo dijeron mis compañeras anteriormente, esta función se puede ver afectada. La siguiente, por favor. Complicaciones.
Bueno, las infecciones de citomegalovirus son más graves en personas que tienen están inmunocomprometidas y bueno, estas normalmente presentan más complicaciones. Dentro de las complicaciones neurológicas se puede presentar encefalitis, meningitis, neuritis óptica, síndrome de Guillain-Barré, entre otros. Las complicaciones hematológicas, eh, dentro de estas se puede presentar anemia hemolítica, linfopenia, trombocitopenia. Después tenemos a las complicaciones hepáticas. En estas se puede presentar hepatitis y necrosis hepática. En cuanto a las respiratorias, puede haber obstrucción de vías altas, neumonía, pleuritis o neumonitis intersticial. Hablando de las complicaciones cardíacas, se puede presentar miocarditis o pericarditis. Las complicaciones gastrointestinales se puede presentar esofagitis, colitis, diarrea, perforación intestinal y peritonitis. En las complicaciones esplénicas puede haber rotura del vaso o esplenomegalia. Las complicaciones dermatológicas incluyen vasculitis, acrocianosis y urticaria. Y por último tenemos otras complicaciones como la oncogénesis y la tiroiditis. La siguiente, porfa. Prevención, ok. Bueno, para prevenir existen diferentes medidas como un buen lavado de manos con agua y jabón, especialmente después de cambiar pañales, dar de comer a los niños, limpiar la nariz y saliva del niño o tocar sus juguetes. También es importante no compartir comida ni utilizar los mismos utensilios para comer o beber que el niño utiliza. No es recomendado, o bueno, sí, no es recomendado lavarse los dientes con el mismo cepillo que el niño utiliza. Tampoco, bueno, también hay que evitar el contacto con la saliva del niño en el caso de que se le dé un beso. Y también limpiar juguetes, mesas o superficies que estén en contacto con la saliva o la orina del niño. La siguiente, Ale, por favor. Y por último, tenemos la profilaxis. El citomegalovirus es el virus oportunista más frecuente en pacientes con trasplantes, especialmente en los primeros meses después del trasplante. El riesgo de infección por citomegalovirus es mayor si el paciente es seronegativo y recibe un órgano de un donante seropositivo, ya que en esta situación el virus se encuentra en un nuevo hospedador que carece de respuesta inmune. En esta situación se recomienda realizar profilaxis con valganciclovir o ganciclovir durante 3 a 6 meses. Y bueno, las dosis pues fueron las que les mencioné anteriormente. Y también la administración de inmunoglobulina específica anti citomegalovirus después del trasplante puede reducir la frecuencia de infección o reactivación del virus en dado caso que pues el receptor ya haya tenido esta infección. La siguiente, por favor. Y bueno, esto sería todo de nuestra parte. Muchas gracias, Viri. Realmente estuvo muy completa las dos presentaciones. ¿Dudas para sus compañeras? Yo tengo una doctor. ¿Qué pasa?
La erupción cutánea maculopapular que se puede presentar en la mononucleosis, se puede bueno, la pregunta es que si se puede presentar solamente cuando se está administrando ya un antibiótico, o generalmente, o también se puede manifestar aunque no se esté dando un tratamiento con un antibiótico, ya que se puede como confundir el diagnóstico con una amigdalitis estreptocócica. Por eso es mi duda, no sé si se pueda presentar o se pueda considerar como una manifestación clínica dentro de la mononucleosis. Mira, generalmente se asocia a la administración de un betalactámico. Es muy frecuente la asociación con amoxicilina principalmente, pero en experiencia personal sí lo hemos visto como tal, como una manifestación clínica, aunque es un porcentaje muy bajo de los pacientes. Principalmente es cuando das el antibiótico. Pero sí, o sea, puede ser per se solo, o sea, el exantema como tal. Pero la mayoría de las veces va asociado a la administración de un betaractámico. Doctor, Muy bien, doctor. Inclusive de hecho yo, hay quien da la prueba. Perdón, Alejandra. sí, perdón. ¿Qué ibas a decir? Adelante, Nada más adelante. iba a decir que yo leí que del 3 al 5% se presenta así en el cuadro clínico de la enfermedad, y ya aumenta hasta un 15% asociándose con la administración del betalactámico. Ujú, así es. Pues puede presentarse solito, por general. Inclusive hay quien, no como una prueba terapéutica, pero hay algunos diagramas de flujo que así lo llegas a encontrar, que tiene faringoamigdalitis y inicias el tratamiento con un betalactámico. Generalmente pues, damos amoxicilina, que es el más común, y empieza el exantema y pues ya en automático suspendes el antibiótico y ya empiezas a estudiar como mononucleosis infecciosa. Ahora aquí hay otros puntos que te pueden dar la pauta para sospechar si es una u otra cosa. Generalmente la faringoamigdalitis o las características de la faringe son casi indistinguibles de una faringitis bacteriana. O sea, realmente las amígdalas están grandes, están purulentas, una capa grisácea o blanquecina, están muy dolorosas, están congestivas, pero generalmente cuando es mononucleosis encuentras adenomavirales en otras partes del cuerpo, generalmente no nada más en las cadenas cervicales. Puedes llegar a encontrar en cadenas supraclaviculares, puedes encontrar en las axilares, inclusive en las inguinales. Entonces tienes una adenomegalia generalizada en toda la economía. Y ya para entonces puedes llegar a encontrar hepatosplenomegalia, que sería, pues como harías la distinción entre si es una faringoamigdalitis bacteriana o es algo viral. Ajá, aquí donde tenías problemas ya para distinguir entre una mononucleosis y una mononucleosis light, porque también hay otros virus que comentaron también tus compañeras que te pueden dar un síndrome de mononucleosis. Aquí ya sería un poquito más de pues prácticamente por clínica es muchas veces indistinguible de diagnosticar uno u otro virus, ¿no? Pero generalmente el más frecuente pues va a ser Epstein-Barr. Ok, doctor, muchas gracias. A ver qué habla. Y bueno, sí, otra pregunta. Por ejemplo, para el diagnóstico de mononucleosis, uno de los criterios diagnósticos es la presencia de linfocitos atípicos. Mi duda aquí, estos linfocitos atípicos lo daban los leucocitos, los linfocitos T citotóxicos CD8 o los natural killer o las células NK. ¿Cómo? O sea, es que yo había leído que los linfocitos atípicos estaban dados por los linfocitos T citotóxicos CD8, pero también por las células natural killer. Nada más que aquí no sé, o sea, como que lo revuelve el texto y no le entiendo si está dado por los dos o solamente por uno. Antes son los linfocitos T, los CD8, que también aquí te va. Antes esa es la respuesta natural. Cuando ya empiezas a involucrar los linfocitos B, que será la otra parte, es cuando puedes ya tener involucro, es más frecuente que se puede evolucionar hacia una enfermedad ya linfoproliferativa. Es lo que yo te podría comentar. No sé si tus compañeras leían algo diferente.
igual lo mismo que menciona, doctor. Yo leí que los linfocitos atípicos que se observan en estos pacientes enfermos son en gran parte linfocitos T que responden a la infección de los linfocitos B. Aunque realmente es difícil de separarlos al leer, porque realmente la respuesta está tanto por las células natural killer como también algunos linfocitos T citotóxicos inespecíficos. O sea, realmente no, ¿cómo te diré? Participan ambos, ajá, pero Participan ambos, realmente. Aquí el problema es cuando empiezan, o sea, ya hay ya empieza a proliferar los linfocitos B, porque entonces ya es cuando ya empiezan, tenemos puede haber o puede favorecer a que empiecen a haber problemas hematológicos como los linfomas, las leucemias. sí, por Pero la realmente, diseminación, ¿no? ajá, pero realmente participan ambos, ¿sabes? Ok, doctor, gracias. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Realmente aquí sí está el tratamiento. Realmente es sintomático. Se dice que no se debe dar salicilatos, solamente se les da ibuprofeno paracetamol para los sintomáticos. Se relaciona algunos casos anecdóticos con síndrome de Raynaud, entonces generalmente no damos aspirina o medicamentos con esta y sí está descrito en la literatura que se les puede dar a Ciclovir, que realmente de los antivirales es el que más se ha probado con este tipo de pacientes, está reservado para algunas complicaciones. Generalmente se ha experimentado en obstrucción de la vía aérea, tanto en amígdalas tan grandes que puede llegar a obstruir la vía aérea causando apnea, inclusive del sueño, o causar una obstrucción real. En cuando tenemos neumonitis, cuando tenemos algunos casos, algunas encefalitis, lo podemos utilizar en algunas eh, enfermedades hematológicas como anemia hemolítica, las trombocitopenias, a veces combinadas con algunos otros medicamentos, cuando se puede dar algún síndrome hemofagocítico, inclusive asociado con algunos medicamentos de quimioterapia como la ciclofosfamida, ¿sí? O el etoposide, que es básicamente el tratamiento para los síndromes hemofagocíticos. Pero realmente son casos muy especiales. O sea, realmente no se ha demostrado como tal su utilidad y eso es siempre junto con el esteroide, ¿no? Muchas veces pues llegamos a utilizar, incluso depende de la gravedad, impulsos, damos pulsos de metilprednisolona 3 a 5 pulsos cuando es muy grave la obstrucción, o seguido de un tratamiento con esteroide. Generalmente damos prednisona de 1 a 2 miligramos por kilo, pero realmente no es una regla, o sea, realmente son pacientes muy seleccionados y en el cual pues, no tenemos alguna otra posibilidad terapéutica, ¿no? Y generalmente es como para tratar más que la infección por la mononucleosis, más bien para tratar las complicaciones de este. ¿Okay? ¿Alguna otra pregunta? ¿Del diagnóstico quedó claro? ¿Quedó claro el diagnóstico? Sí, Okay. Bueno, pues vamos a pedir la serología completa de algunos laboratorios que nada les van a reportar IgG, IgM del capsular, pero traten de pedirles que les hagan tanto el capsular como el temprano como el nuclear, ¿sí? Para que podamos hacer un adecuado diagnóstico. Y también para Epstein-Barr, como para citomegalovirus, tenemos ya la biología molecular, ¿no? Generalmente les podemos hacer PCR a nuestros pacientes, inclusive descargas virales, con eso pues, nos facilita mucho la vida para decidir si se le trata al paciente o no, o realmente estamos en una enfermedad activa o no. ¿De acuerdo? ¿De citomegalovirus dudas? Aquí
aquí es importante también, la gran mayoría de los adultos, que ya cuando llegamos a la adultez, a ser adultos jóvenes, ya más del 90% de nosotros somos seropositivos. Y aquí vienen dos cosas, principalmente en el embarazo. Cuando una mujer embarazada tiene su primera infección, es más factible que el bebito tenga más una enfermedad severa o incluso pueda tener una enfermedad congénita. En donde yo hice la especialidad que es perinato, veíamos de cierta forma a las mamás que tenían infección por citomegalovirus. Los ginecólogos hacían dentro de su triage, hacían serologías para CMVs y teníamos que ver si era primera infección o era infección secundaria. Aquellos que tenían primera infección, algunos se les llegaban a hacer parátesis, se me fue el nombre. Pues funcionaba, tomaban líquido amniótico, una amniocentesis, para ver si tenían cargas virales positivas. Inclusive le daban la opción a las mamás de terminar con el embarazo, pero eso era en forma, desgraciadamente no se puede hacer en forma tan temprana, me parece que alrededor de la semana 20, alrededor más o menos. Pero bueno, muchos de esos bebitos que se enfermaban, que tenían una primera infección, pues sí, muchos de ellos realmente no salen con malformaciones por lo menos evidentes, inclusive, o sea, realmente era muy bajo el porcentaje. Las mamás que decían seguir con el embarazo, se les monitorizaba y muchos de ellos pues tienen un desarrollo aparentemente normal. Se les hizo seguimiento, pues sí, muchos de ellos tenían una agudeza auditiva baja y también llegamos a ver que aquellos que tengan una agudeza auditiva normal, también se asociaba mucho la infección con CMV con IQs bajos. Entonces también sí tenían cierto retraso, pues no psicomotor, más bien como no un retraso mental, pero sí tenían ciertas limitaciones cognitivas, ¿no? Entonces, sí afecta. El tratamiento realmente nunca va. Se dice que tratamientos largos con Anciclovir mejora, pero no quita la posibilidad de que tengan hipoacusias, mejora un poco la agudeza auditiva, pero pues nunca va a mejorar la capacidad cognitiva o ya el daño que ya haya tenido el paciente. Aquellos que hayan calcificaciones, que hagan microcefalos o algunas otras alteraciones, pues nunca se van a corregir con el tratamiento. Y por el contrario, pues nada más aquellos que necesitan tratamiento antiviral, pues son aquellos que tienen alguna enfermedad que pueda comprometer su vida, ¿no? Porque inclusive el mismo tratamiento con la enciclovir es muy citotóxico, causa unas neutropenias muy profundas. Inclusive lo comentaban sus compañeros, necesitan manejo con estimuladores de colonias, de granulocitos. Inclusive a pesar de ellas, muchos de ellos pueden tener superinfecciones por infecciones bacterianas secundarias al manejo con el tratamiento con ganciclovir. Entonces, aquellos que tengan hepatitis o que tengan algunas situaciones que no comprometan su vida, realmente el tratamiento no está indicado. Otras asociaciones, muchos niños que tienen atresia de vías biliares, también se asocia con infección congénita con citomegalovirus. Entonces, siempre que vean un niño con atresia de vías biliares, siempre buscan también infección por citomegalovirus. ¿Qué otra cosa? Básicamente creo que realmente la presentación estuvo muy completa. ¿Dudas, preguntas, quejas? No, doctor. No, doctor. Ok. Bueno, muchachos, entonces los veo mañana. Ya mañana es la última clase, entonces creo que es cortita. Te voy a terminar a revisar la presentación. Y mañana hacemos el examen. Mañana mismo, por favor. Doctor, una duda. ¿Qué pasa, Ander? ¿Por qué plataforma sería el examen? Por si tenemos que descargar algo o algo así. Es Socrative. Creo que no necesitan descargar nada. Abren la página y nada más hay que entrar a la sesión que les voy a dar y ahí nada se registran y en automático aparece mi clase. Ok, doctor. Gracias. Por favor.
Vale, entonces los veo mañana, por favor. Entonces, a las 6, por favor. Creo que puedan más temprano. ¿Les conviene? Sí, mucho.